Continuamos, tenemos ya el honor de tener con nosotros el doctor Pantaleón Mieses. Buenos días, doctor. Buenos días. Feliz de estar aquí en el Poder Matutino. Me siento como en casa, con la invitación siempre para tocar temas interesantes. Bueno, para que el pueblo se entere, ¿verdad? Así es. Bueno, yo creo que el tiempo es muy corto. Tenemos como media hora, que no es suficiente, pero vamos a empezar, vamos a aprovechar el tiempo de una vez. Hay una situación de crisis que ha sido denunciada en el sector inmobiliario, más bien de mafia, de componenda entre jueces, abogados, alguaciles, con el asunto de las propiedades, de la inseguridad jurídica. ¿Qué es lo que hay con eso? Que ha sido denunciado incluso por periodistas de esta ciudad de Santiago. Sí, así es. Yo entiendo que sí, que en el caso de la misma Procuraduría Fiscal de Santiago debe tomar cartas en el asunto. Primero, las personas afectadas deben denunciar, ya sea que se trate de su mismo abogado, ya sea que se trate de otra parte, pero esas notificaciones en el aire, como le dicen, y esa estructura mafiosa que se ha denunciado entre vínculos de abogados, fiscales y jueces o allegados, afecta la imagen de la ciudad de Santiago, sobre todo cuando vemos que hay una inversión importante que se ha empezado a hacer en el área inmobiliaria y en donde la seguridad jurídica, sobre todo el derecho de propiedad, es un derecho que todo ciudadano tiene que estar asegurado y protegido. Como decía, abrir investigación de casos concretos, que entiendo que ya lo hay y ya están en eso los afectados, de presentar formalmente estos cargos. Y en el pasado hemos tenido lamentablemente casos que no han terminado bien con eso, sobre todo el tema de los desalojos, el tema de violación a los derechos de propiedad, no han terminado bien, ni los ejecutantes ni los perjudicados con esas ejecuciones. Yo me voy más lejos. Se dice que las bandas están compuestas por hijos de jueces, por hijos diríamos, de abogados de gran relevancia de aquí de Santiago de los Caballeros, donde se ha dicho que los abogados que han perdido la vida de manera violenta ha sido por situaciones de esa naturaleza. Mire, yo soy abogado penalista. Yo tengo una especialidad, una maestría en Derecho Civil, pero la que ejerzo más a menudo la materia penal. Y muchas veces la gente dice, wow, pero ser abogado penalista te pone en riesgo, es peligroso, bregar con el delito y esto. Señores, el derecho civil es más agresivo. Porque usted saca a una gente de su propiedad, o que una persona se entere de que ya no es dueño de un asunto, están, por ejemplo, en Estados Unidos, y que llega aquí, y cuando viene está ocupado con alguien y dice, no, esto es mío. Es duro, señor. Bueno, es fuerte. Sabrina. Como abogado con trayectoria en derechos constitucionales, ¿qué usted diría a las personas lo que ha pasado, si se ha arriesgado, si sufre con relación a lo que dijo de los riesgos que puede correr? Hay personas que quisieran entrar también a este mundo de lo que es el derecho constitucional, pero a veces como que tienen un poco de temor. ¿Usted cree que usted ha tenido mucho temor o se ha sufrido muchos como abogado penalista como abogado muchos atentados, algo así, incidentes, atentados, no, incidencias en los tribunales, en los estrados? ¿Qué usted quiere decir? Riesgos. Mira, atentados, no. Hablaba precisamente en la pregunta introductoria del tema de los riesgos. Yo que cuando impartía clases en la escuela del Ministerio Público y le daba clase a los fiscales que aspiraban a ser Ministerio Público, le decía dos cosas para que duren mucho en el cargo. En ese caso, yo duré 7 años como fiscal y también es riesgoso. Y yo le decía, mira, primero, no te alíes con sectores oscuros, y segundo, no ofrezcas nada que tú no puedes resolver.
Y eso pasa también con el abogado. Yo entiendo que en la condición de riesgo generalmente se pone la misma persona, independientemente del área del derecho a la que se dedique. Decíamos ahorita, el derecho penal parecería un poquito más agresivo, ¿verdad?, que el derecho civil, o que el derecho laboral, o que el derecho de tierra. Sin embargo, los casos que hemos tenido no han sido de abogados penalistas, han sido de abogados que se dedican a otras ramas del derecho. En fin, quien pone en riesgo, quien se pone en riesgo es realmente el mismo profesional cuando hace ofrecimiento que no puede resolver, cuando sustrae asuntos del cliente y cuando se alija con estos sectores haciéndole promesas que no van a poder cumplir. Siempre les digo, y recientemente escribió un libro, Receta Legal, 7 herramientas para ejercer el derecho, y en Receta Legal, en el capítulo 1, hablamos de la ética jurídica, de la ética. O sea, antes de empezar a decirte cómo poner tu oficina, cómo se ganan los casos, cómo ganar clientes, yo te explico, mira, esta es la forma ética que tú te tienes que manejar, esa introducción del libro. Y después empezamos a hablar de cómo hacer dinero, de cómo manejar tu economía, pero lo primero que tú tienes que tener es ética para el ejercicio del derecho. Doctor, el Código Penal. Ahí viene el Código Penal. Tan rápido, están en eso. Pero no se ha podido aprobar durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que está, quién es que está torpedeando? ¿Quién es que está impidiendo? ¿Qué es lo que está pasando con el código? Tenemos un código muy viejo de los años ya de Trujillo y sí. no se ha podido modificar. Mira lo que pasa ahí. En términos cristianos se dice que uno llega al Señor por amor o por dolor. Nosotros vamos a llegar al Código Penal por dolor. Y quedó establecido con el caso Yepsé. ¿Qué pasó con el caso Yepsé? Que ahora todo el mundo se dio cuenta que es un delito involuntario, que es un homicidio involuntario, que es lo que pasó ahí, sí. Nosotros entendemos como juristas eso, tiene una pena de 6 meses a 2 años. Y que le estaban solicitando a Antonio Espaillat 18 meses de prisión preventiva. Entonces, pues una pena anticipada. Él es culpable sin tener un juicio. Entonces la juez dijo, no, que tú me estás pidiendo algo de proporcional, porque si la pena mínima son 6 meses, y tú me estás pidiendo 18 meses de prisión preventiva, entonces sería condenarlo por adelantado. Entonces dijeron, que el Código Penal tiene penas muy cortas. Que el Código Penal no prevé las sanciones para las personas morales o para las empresas, no lo tiene. Ahora entonces estamos a la carrera tratando de sacar un código que tenía 20 años estancado en el Congreso. Entonces, felizmente, parece que el tranque se salió. ¿Qué era lo que tenía el tranque del Código Penal? Lo que tenía el tranque del Código Penal era las 3 causales. Entonces, nos habíamos cansado de decir por estos micrófonos y en todas las entrevistas donde hemos ido, porque nosotros como abogados penalistas ese es nuestro insumo, el Código Penal. Y estamos cojos. El Código Procesal Penal es avanzado, pero tenemos un Código Penal de la invasión haitiana de 1822, que lo trajo aquí de los códigos franceses. Entonces, nosotros decíamos, señores, saquen esas 3 causales, pónganla ahí, hagan una ley especial, hagan un código de salud, que eso tiene que ver con salud pública. Número 1, pongan eso ahí, fuera, dejen el aborto como está, porque total, si hacemos los cálculos, tampoco hay 20, 30, 50 gente presa por aborto. Hay una especie de doble pantalla. Saquemos esto y vamos a aprobar el Código Penal dominicano, porque nos urge como una materia. Con el caso Marlon y Marlon pasó lo mismo, ¿recuerdan? Pero que si había habido cúmulo de pena, Marlon tuviera 60 años. No, se quedó en 30. Se quedó en 30. Hasta donde el código aguanta, porque eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos un principio de legalidad. Entonces, qué bueno que llegamos por dolor ahora a la carrera, a que se apruebe el Código Penal, que entiendo que en esta oportunidad sí vamos a tener un nuevo código. Usted que ha pertenecido al Ministerio Público en ocasiones, ¿usted cree que la escuela del Ministerio Público ha dado resultados en los últimos tiempos? Lo que salen de ahí, porque los fiscales han sido también han sido cuestionados, han sido enumerados y señalados por personas en diferentes casos, en diferentes ciudades. ¿Qué usted puede decir sobre esa situación? Mira, lo que se buscaba con la reforma al Código Procesal Penal, que empezó en el año 2002, y de ahí vino la primera formación de que nosotros fuimos egresados en el 2006, y lo que se buscaba era despolitizar al Ministerio Público. ¿Se ha logrado? Claro que se ha logrado. ¿Por qué? Porque ahora se entra a través de concursos. Antes era cuando el partido ganaba y tú eras abogado, entonces tú eras fiscal. Eso era todo. Eso era así. Entonces ahora hay un filtro que es un concurso público
los que pasen. De hecho, ahora mismo hay un concurso para cubrir unas vacantes que hay a nivel nacional y están en la última fase, y tú salías ganador en ese concurso, te formaban durante un año con una especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal, y después tú estabas listo para ir a una fiscalía a representar al Estado. Es decir, yo lo que creo es que se debe mantener la formación de fiscales. Lo importante también es que hay ahora un consejo del Ministerio Público que gobierna el Ministerio Público, pero también hay un tribunal disciplinario. El fiscal que tiene problemas en su jurisdicción, cualquier ciudadano que se sienta víctima de esto puede denunciarlo, y se abren juicios disciplinarios en relación a juzgar el hecho, y posiblemente, si encuentran faltas graves, puede ser hasta destituido. Eso no lo teníamos antes. Incluso ahora tenemos lo que se llama la ley orgánica del Ministerio Público. Con la ley orgánica se regula todo lo que es la carrera del Ministerio Público, incluyendo el tema de los asuntos disciplinarios. Cuando una persona se siente afectada por un Ministerio Público, tiene las puertas abiertas en la Procuraduría General de la República, en el Departamento de Inspectoría, que investiga los casos de denuncia de fiscales. Volvemos un poquito para atrás. ¿Usted cree que la justicia, en qué debería fortalecerse en estos tiempos ante tanto cuestionamiento, tanta criminalidad, tanto desorden, a todos los niveles? ¿Dónde usted cree que debería, el pilar que debería fortalecer en la justicia? Usted como tanta visión. A mí lo que me gusta es que ahora yo creo que el PRM tiene la gran oportunidad de hacer una reforma integral del Estado, incluyendo el sector justicia. Esa reforma integral que tiene que empezar con el Código Penal, inmediatamente iniciar con el Código Civil, que el Código Civil es otro que tiene 20 años estancado, el Código Civil, y es de la misma fecha del Código Penal. Está vencido hace rato. El que se come ese alimento se muere, porque eso está vencido hace rato. Están retiquetando, aquí le meten un retiquetado, que es una modificación, lo retiquetan y le meten 2 o 3 cositas nuevas, pero es el mismo código de 1822. Entonces, seguimos con el Código Civil. Hay una propuesta de modificación a la ley de alquileres y desahucios, que es la que tenemos un desastre también. Eso de la invasión. Hablando un poquito de eso. Eso es del 65 la que tenemos. Eso no sirve para nada. Eso todavía regula donde hay letrina y donde hay inodoro. Oiga. ¿Y cuánto se puede cobrar por una casa? Por alquilar una casa, para que estemos claros. Oiga. Entonces, nosotros tenemos que darnos una serie de reformas que en los 3 años y algo que le queda al periodo de gobierno de Luis Abinader, no al PRM, porque el PRM no sabemos, a Luis Abinader le quedan 3 años y algo, tiene que usarlo para hacer una gran reforma. El legado que él dijo que quería dejar cuando se modificó la Constitución, tiene que dejarlo a nivel institucional. El PLD lo hizo en un momento, cuando vinieron las grandes olas de reforma, que creó las altas cortes. ¿Ustedes recuerdan? Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia, con un nuevo Consejo de la Magistratura. Es decir, el PLD hizo su tarea en su momento. Entonces ahora le toca al PRM, a Luis Abinader, el presidente de la República, hacer la tarea de dejar una serie de leyes debidamente establecidas para que sea un legado, y digan, no, mira, durante el gobierno el último gobierno de Luis Abinader se dejaron estas instituciones firmes, se dejaron concretas, se dejaron estas leyes. Salvador Jorge Blanco lo hizo en un momento, dejó unas grandes reformas. Claro, él era abogado, era jurista, brillante, Salvador Jorge Blanco, y dejó una serie de instituciones formalizadas con leyes importantes que todavía en el día de hoy estamos disfrutando de ellas. Bien, la violencia de género, disculpe Sabrina, la violencia de género cada vez aumenta más. O sea, tenemos que en los últimos 5 años ha habido 341.896 denuncias. Y eso que los casos de violencia, cuando se denuncia, no se denuncian todos. Cuando la mujer llega a la denuncia es porque la situación es grave. Pero el asunto es que tenemos un promedio de 68.379 denuncias. ¿Cuál sería la solución? Leyes más fuertes, educación a la población. ¿Cuál sería la solución de eso? Sí, ahí hay una solución que es integral. Tenemos tema, obviamente, educación, que falta.
sobre todo desde la misma formación en los hogares. A veces nada más decimos las escuelas, sí, desde los hogares empieza el asunto. Sí, hogares. Porque la mayoría de los hogares, señores, son monoparentales. La mayoría de los hogares dominicanos tienen una figura materna. Quiere decir que es la principal fuente de crianza, ¿no?, de los niños. Y la segunda, el segundo círculo donde pasa más tiempo los niños y niñas es en los centros educativos, las escuelas, que también puede ser un buen motivo para educar. Y entonces la tercera es que aprovechar, ahora que se está hablando de modificación del Código Penal, dentro del Código Penal está la Ley 2497 que modificó algunos artículos. Esos artículos que van dentro del mismo Código Penal vienen con una modificación. ¿Viene con aumento de pena? Sí. ¿Viene con un cúmulo de pena? Sí. Pero con aumentar la pena no es suficiente. Tú tienes que tener medidas paliativas. Por ejemplo, cuando hay un caso de violencia de género intrafamiliar, las mujeres son mandadas a terapia, el hombre no. Pero ese hombre necesita ir a terapia, ese hombre necesita controlar su violencia. El hombre, el agresor de... O sea, claro, entonces yo siempre le digo, mira, el tema es que aquí todo el mundo sale de la prisión, vamos a estar claros. ¿Por qué todo el mundo sale? Porque aquí no hay pena de muerte, ni hay cadena perpetua, entonces la gente sale. Entonces ese hombre que tú estás mandando preso por 20, 30, 40, 5 años, las que sean, va a salir. ¿Cómo va a salir él? Frustrado, de nuevo con ese asunto, con el rencor, con la masculinidad violenta todavía desatada. Entonces la mujer debe a terapia por el daño psicológico y el hombre también porque está afectado. No es que todos los hombres son violentos, eso no es verdad. No. La violencia se aprende y claro, ya los mismos psicólogos han establecido esto, es una conducta humana y dicen los psicólogos, la violencia se aprende y se desaprende también. Entonces, ¿cómo lo va a desaprender solo? Nadie aprende solo ni desaprende solo. Hay unas terapias, hay unos estudios que esa persona tiene que recibir para desarticular eso que se llama la masculinidad violenta, porque todo masculino no es violento. Hay unos factores que inciden en esa violencia que se han estudiado también. Entonces, esos estudios que se han hecho para determinar esto, lo que han dicho es, bueno, la mujer si está en riesgo hay que sacarla de ahí. El personal que trabaja violencia de género no puede ser personal que trabaja la violencia normal, porque no es una violencia normal. O sea, con la persona que tú te casaste, que te juntaste, que tú amas, la mata, la agrede, eso hay que estudiarlo, eso no es un fenómeno de eso. ¿Se puede mandar un policía a cada casa? No puede haber un policía en cada casa, cuidando de que los esposos no se maten o la esposa y el esposo peleen. Entonces, es un tema, como decía, integral, que necesariamente tiene que incluir la prevención más que la violencia, porque ya cuando llegamos a la violencia es demasiado tarde. Nosotros somos muy copiones, copiamos todo. Por ejemplo, en Estados Unidos la violencia es bien, por ejemplo, cualquier tipo de violencia verbal o física, es más, solamente una amenaza, que la mujer diga que el hombre la amenazó, que sé yo cuánto, vienen una patrulla de policía, la agarran el hombre, lo llevan, le hacen 20,000 interrogatorios, o sea, toman el asunto bien en serio. Aquí las mujeres mismas la mandan a llevar la orden de alejamiento al hombre. Mire, el 911, hay que decirlo, el 911 ha contribuido mucho a evitar muchos feminicidios. Sí. Hay que decirlo porque hay que darle, ¿verdad?, a cada quien sus méritos. Sí. El 911 ha prevenido muchos feminicidios, porque antes no había dónde llamar. Siempre ha habido la línea vida, pero la línea vida es una línea de terapia también. La línea vida no es que sale en una patrulla de policía a ver lo que está pasando. Y ha cambiado un poco la cultura de que en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Decía una profesora que yo tenía en la Escuela Ministerio Público, métase. O sea, una mujer la están matando y tú estás escuchando, llámate al 911, mira, hay dos gente matando. Sí, así es. Sí. Entiendo, usted quizás no se vaya a meter directamente, pero denuncie. Es una tragedia lo que está pasando aquí con las mujeres. No es sobre... Licenciado, ¿qué mecanismos debería reforzarse para garantizar independencia judicial y derechos de las víctimas en común? Sí, mira, los derechos de víctimas, primero nosotros
Hay países, por ejemplo, Argentina, Brasil, tienen lo que se llama una ley de protección de víctimas. Nosotros no tenemos una ley de protección de víctimas. La víctima aquí generalmente la representa el Ministerio Público. ¿Cuál es el problema de que la represente el Ministerio Público? Que de hecho saludamos una iniciativa de la magistrada Jenny Berenice, la Procuradora General, que creó un cuerpo a nivel nacional, porque en Santo Domingo y algunas provincias ya estaba, que es unos defensores de víctimas. Los defensores de víctimas son abogados que van a representar a la víctima que no tienen recursos para poner un abogado. Eso es una buena iniciativa porque hay víctimas que necesariamente no cuentan con los recursos. Y tú dices, acá, pero si el imputado tiene un defensor público que lo pague el Estado, porque la víctima está desamparada y no tiene un abogado. Hay gente que dice, no, pero la víctima tiene al Ministerio Público. Sí, pero el Ministerio Público está limitado a la pena. Como un abogado público, como le Exacto. Pero entonces los intereses de la víctima tienen que estar representados por un abogado. Y eso está haciendo ahora la Procuraduría General de la República, que es el fortalecimiento de lo que son los defensores de víctimas. Y abrieron un concurso a los fines de llenar esas vacantes a nivel nacional. Eso por una parte. Si a nosotros nos urge una ley de protección de víctimas y testigos. Bueno, para no hacerle una anécdota muy larga, el día pasado teníamos un juicio y un testigo lo mataron camino a la audiencia. Resultó condena, pero está totalmente relacionado la muerte de ese joven en Cienfuegos con que ese mismo día había un juicio de homicidio y ese joven camino a la audiencia lo mataron. Es decir, hay mecanismos a nivel internacional en donde cuando una persona es testigo de casos graves, esa persona se entra en lo que se llama un sistema de protección de testigos, en donde si tienen que mudarlo, lo mudan, en donde si tienen que estar en una casa de acogida, va, en donde si tienen que tener una vigilancia, está vigilado, porque nosotros estamos en un factor de riesgo en relación a algunos casos. Y esa protección de víctimas es mediante una ley que no se ha hecho todavía en la República Dominicana. Bueno, así es. En el caso del Jet-Set, vemos que prácticamente no tuvo consecuencias penales, porque no tiene medidas. Aunque tiene el gobierno una fiancita le pusieron. Es responsable de la seguridad de la gente, sin embargo en este caso como que no vimos nada, o sea, solamente en términos civiles, pero el Estado no es, como que no cargó con ninguna responsabilidad en este caso. Sí, bueno, yo soy de opinión. Porque el Estado tiene instituciones para vigilar la buena obras, o sea, y esa obra ahí hubo mucha negligencia, o sea que... Sí, lo que pasa es que ahorita decíamos de nuevo que al Señor se llega por amor o por dolor. Nosotros por dolor también vamos a llegar ahora a tener una serie de regulaciones y supervisiones de obra a raíz del caso YEPC, porque lo que quedó demostrado en ese caso es la falta de supervisión y de regulación del tema de las construcciones. A ti te vigilan los permisos para construir, pero después que eso está hecho, a Dios que reparta suerte. Bueno, eso no lo revisa nadie. Licenciado Pantaleón Miese, hábleme un poquito de usted como presidente de INALI. Hábleme un poquito qué se está haciendo en su fundación. Sí, gracias por la pregunta. Yo soy presidente del Instituto Nacional de Litigación, el INALI, que es un instituto de formación continua de abogados y estudiantes de derechos que le interesa el tema de la litigación. Nosotros en la actualidad estamos formando ya un grupo para el próximo mes de agosto, que estaremos por aquí anunciando las fechas. Litigación penal estratégica, un curso taller sobre cómo desempeñarse a través de los tribunales, y ahí mismo el tema del libro que escribimos, receta legal, y estaremos entonces mostrando aquí a los participantes cómo llevar de manera adecuada un juicio, cómo hacer un interrogatorio, cómo hacer un contrainterrogatorio, cómo hacer una teoría del caso, para que esa formación continua que muchas veces en las universidades no tienen el tiempo
de profundizar. En la universidad se da, pero muy por arribita porque hay muchas materias. Y entonces profundizar, especializar. Es una escuela de formación Una escuela de formación de abogados, de estudiantes de derecho, de abogados que no ejercen, de abogados que ejercen pero no tienen todavía las herramientas para desempeñarse de manera adecuada en un tribunal, y el INALID se creó con ese fin. Ya tenemos nosotros en 10 años que tiene la fundación INALID, tiene más de 3.000 egresados, tenemos acuerdos con diferentes instituciones locales, pero también a nivel internacional. Nosotros hemos hecho acuerdos con 2 institutos, uno en Ecuador y otro en El Salvador, sobre formación jurídica, y allí recibimos el mérito, ¿no? Hace ya casi 10 años también, como profesor honorario de la Escuela Iberoamericana de Derecho. Es decir, que para nosotros formar es una vocación y es parte de lo que nosotros a nivel privado, ¿no?, hacemos, aportando, ¿no?, un granito a la sociedad en relación a la formación. La Cámara de Cuentas es la responsable de hacer las investigaciones que sirven de base a los sometimientos. Hemos visto que esta Cámara de Cuentas como que No ha arrancado todavía. Ya lo nombraron, ya ellos pueden trabajar. Hemos visto eso, no sé. No ha salido la primera auditoría. Dígame usted. Está muy flojo esa gente. Sí. Mire, la Cámara de Cuentas anterior no sacó una auditoría. No. En 4 años. No sacó una auditoría. Y la actual tiene el reto de empezar a trabajar. Porque es que el órgano de control de las finanzas del Estado ¿Es la Cámara de Cuentas? es la Cámara de Cuentas. No el Controlador General de la República, que es un empleado del presidente. Es la Cámara de Cuentas, que se supone es un organismo independiente y que revisa las cuentas públicas del Estado. Del Estado incluye a los ayuntamientos, al Congreso, a todo el mundo. Sí. Sí. Y ese órgano no se le ha dado la importancia y la relevancia que tiene. Pero, ¿qué pasa? Que el gobierno de Luis Abinader se concentró, o se ha concentrado, creo que ya se desconcentró un poquito, en el tema de la corrupción. Entonces, tú no puedes tener un caso de corrupción completo sin auditoría. No. Por eso es el problema de los casos de Jean Alain y los casos de Antipulpo y el otro. El problema de eso es de auditoría. Entonces, claro, cuando tú me entregas, por ejemplo, un balance positivo en una institución y tú me mandas una rendición de cuentas y se lo manda al presidente y ya el presidente lo vio y le vio el visto bueno y nadie dijo que estaba malo, entonces tú me puedes decir 3 años después, mira, faltaron 20 pesos, pero tú me recibiste bono y válido, tú me dices acuse de recibo. A mí nadie me auditó. Yo tengo un auditor interno en la institución y contabilidad auditoría hicieron un informe y salió todo bien. Entonces es una de las instituciones que nosotros tenemos que fortalecer. La Cámara de Cuentas, señores, tiene un rol constitucional muy importante, muy fundamental, importante, diría yo. Fundamental en el desarrollo del país. Así es. Mire, ya ahí están los micrófonos para que usted se despida. Sí, un mensaje, un mensaje a la ciudadanía de Santiago que siempre está pendiente. Primero, darle las gracias a el Poder Matutino por la invitación. Y segundo, entonces, invitar a todo el pueblo dominicano, los que nos ven también a través de las redes a nivel internacional, decirle que la República Dominicana se encuentra en un momento importante en relación a lanzar un proyecto judicial de leyes y reformas importantes. No es solo el tema constitucional, ya la Constitución hicimos una modificación y dejamos cimentados algunas instituciones. Ahora nos toca hacer las leyes complementarias de esa reforma constitucional, que incluyen el Código Penal, el Código Civil, una nueva ley de asuntos inmobiliarios, sobre todo el tema de los alquileres y desahucios, que el derecho de propiedad, así como hemos dicho que nosotros somos una potencia en el Caribe, número 1 en el tema inmobiliario, debemos reforzar todas esas reformas con lo que es la seguridad jurídica. Ojo con el tema de la titulación, de los derechos de propiedad, de los alquileres y desahucios,
de las estafas inmobiliarias, que vamos a hablar de eso, un programa completo. Sí, eso. Han bajado, vamos a ver si bajan de acá. ¿Han bajado de dónde? Han bajado. Bueno, Entonces, todo esto son tareas pendientes que tenemos como sociedad y que iremos revisando, y nosotros, como siempre, ojo avisor, con estar al día con estos temas para poder orientarlos de manera adecuada. Muchas Bueno, gracias. gracias, doctor Pantaleón Mies. Esperamos que tenerlo pronto de nuevo. Así que pasen buen día. muy ilustrado.